Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Vamos, bienvenidos todos, hermanos. Bienvenida, hermana Socorrito. Vamos a dar comienzo, hermanos, a darle continuidad, mejor dicho, a esta serie de estudios de los profetas. Ya ven que estamos estudiando el libro de Ezequiel. Entonces les pido si hacemos una oración, si mi hermano Martín nos quiere hacer una oración, hermano, para que Dios nos guíe en este estudio. Claro que sí. Oremos. Acompáñenme a orar. Bendito y amado Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias por este momento que nos estás regalando, Señor. Te agradecemos el habernos traído con bien hasta tu congregación para poder escuchar el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Amado Padre, gracias por la vida de nuestro hermano Luis Omar. Y te pedimos, Señor, que lo guíes, que dirijas sus palabras y que permitas que pueda transmitir, Señor, con palabras correctas, con todo el mensaje que tú tienes hoy para nosotros, Señor, a través de él. Amado Padre, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para poder entender ese mensaje que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, así como también para cada uno de los hermanos que tiene para bien conectarse de manera virtual. Amado Señor, por favor, guíanos, guía a nuestro hermano y síguelo bendiciendo, amado Padre, y trae con bien a los hermanos que estén próximos a llegar y a los hermanos que estén próximos a conectarse. Amado Padre, abre el corazón de cada uno de los miembros de la congregación que por diversas situaciones no pueden estar presentes, Señor, para que puedan estar con sus hermanos escuchando tu palabra, amado Señor. Te agradecemos y te pedimos todo esto, no porque nosotros seamos merecedores, sino lo hacemos a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Hermanos, tengan dónde anotar, porque estamos de lo más relevante de lo que vayamos viendo de cada capítulo, porque va a haber preguntas. Va a haber preguntas al azar o por dedazo. ¿Alguien recuerda en qué capítulo nos quedamos la semana pasada? En el 12. Capítulo 12, así es, hermano. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 13, hermanos. Miren, hermanos, aquí los verdaderos profetas de Dios se expresan en este capítulo de una manera más incisiva todavía contra los falsos profetas, más contra ellos que contra cualquier otro tipo de pecadores. No porque fuesen los enemigos que se portaban más despectivamente con ellos, sino porque eran los que más atentaban contra Dios. Ellos, hermanos, aparte de que trataban de una forma, se portaban de una forma más despectiva con ellos, causaban un daño al pueblo, afrentaban a Dios, y el daño estaba causándose constantemente con esas falsas profecías. Ezequiel aquí nos muestra el pecado y nos muestra también el castigo de los falsos profetas en los versículos del versículo 1 al versículo 16, y de las falsas profetisas, porque había profetisas también. Entonces, esto de las profetisas lo podemos nosotros ver en los versículos del 17 al 23. Ahora, tanto los unos como las otras se expresaban en una forma suavemente con aquellos que persistían en sus pecados y los halagaban con esperanzas de que todavía habían de tener paz, una paz que no había, una paz que no existía, pero que esto se iba a demostrar que estos profetas son unos mentirosos, que sus profecías eran solamente falacias y que las esperanzas que ellos profetizaban y que han tratado de infundir en el pueblo solo eran vanas ilusiones nada más, porque no era cierto. En los versículos del 1 al 9, hermano Vicente me quiere apoyar. En los versículos del 1 al 9 de este capítulo 13. Sí, hermano. Por favor. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre,
profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Al 7. Hasta el 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Gracias, mi hermano. Hermanos, de los falsos profetas, había algunos ahí en Jerusalén. Y esto ya lo había dicho, de hecho, Jeremías en su capítulo 23, allá en el versículo 14. Dijo de esta manera Jeremías: en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Ahí nos estaba dando a entender que había profetas en Jerusalén. Ahora, los había también entre los cautivos de Babilonia. Pues les dice así Jeremías en su carta de Jeremías 29, dice: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Y esto se los estaba diciendo a los cautivos ahí en Babilonia. Entonces, había profetas tanto en Jerusalén como allí en Babilonia. Ezequiel debe profetizar contra ellos, con la esperanza de que el pueblo pueda ser advertido, para que no les haga caso a estos profetas. Para esto recibe órdenes expresas de profetizar contra los profetas de Israel que profetizan, dice el versículo 2. Ahora, esto es, que no se callan. Ellos no se callan, sino que se llenan la boca con una comisión que no les ha sido dada. Lo que Ezequiel tiene que hacer con respecto a ellos es, uno, descubrirles a ellos el pecado que cometen. Se les llama profetas insensatos. Lo mismo, la misma palabra que se utiliza allá en el Salmo 14:1, cuando se llama insensatos. Se han lanzado estos personajes al oficio profético, pero sin haber recibido de Dios comisión ni autoridad, y esto era algo insensato y era algo malvado, ya que ¿cómo podían estos falsos profetas esperar que Dios les reconociese como suyos en una hora para la que Él no los había llamado? Eran profetas que profetizaban de su propio corazón, dice el versículo 2 en su segunda parte. Es decir, decían cosas que Dios no les había dicho a ellos para nada, sino que ellos mismos se las habían inventado. Ellos lo inventaban, lo criaban, y era lo que ellos le decían al pueblo. Jehová no los envió, dice en el versículo 6, en su segunda parte de este capítulo 13. Estos falsos profetas
afrentan la revelación divina y debilitan al crédito, el crédito que Dios se merece. Al demostrarse que estos presuntuosos son unos impostores, son unos mentirosos, los incrédulos y los ateos, ellos se sienten inclinados a inferir, fíjese, que todos los profetas son iguales, tanto los falsos como los verdaderos. A pesar de que Dios no los había enviado, ellos proferían su mensaje como si Dios les hubiera hablado cuando solo era producto de su fantasía, nada más. Era fruto deliberado de su propia invención. Estaban inventando cosas que no eran, como lo refiere el versículo 3 en su segunda parte. Esa segunda parte del versículo 3, ¿cómo dice, hermana Irma? ¿Cuál? La segunda parte del versículo 3 de este capítulo 13. Dice que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y de cosas que no han visto. Gracias. Y también en el versículo 6 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Se les describe como zorras entre las ruinas, vaya. Y esto viene ahí en el versículo 4. Si fueran verdaderos profetas, ellos pues intercederían para que se apartara la ira de Dios, porque estaba anunciada la ira de Dios. Entonces, si ellos fueron verdaderos profetas, podrían interceder, siendo hombres de oración, porque ellos no eran hombres de oración, entonces pidiéndole a Dios que apartara su ira, ¿no? Pero no eran profetas orantes, no oraban. Entonces, de la misma manera, si fuesen verdaderos profetas, habrían procurado el predicar y aconsejar para traer al pueblo al arrepentimiento. Pero todo su afán estaba en complacer al pueblo. Nada más en complacer al pueblo, lo que ellos querían escuchar, no en hacerle ningún beneficio. Adelante, hermana. Pues es como hoy, ¿no? Donde vemos denominacionales o vemos otras doctrinas que precisamente es lo que hacen. O sea, hacen ese tipo de doctrina para que la gente vaya y esté contenta, pero nada más. O sea, quieren oír lo que ellos quieren oír, lo que les agrada, que Dios nada más es bueno y que no hay un infierno y todo eso que no quieren oír la gente. Entonces, igual que en ese tiempo, ahorita hay eso. Les hablaban, la prosperidad. dice que les hablaban suavemente y los halagaban, pero precisamente para tenerlos cautivos a lo que ellos querían decir, y les decían lo que ellos querían escuchar nada más. No les hacían ningún beneficio, para nada, solamente los complacían. Y ahorita, por ejemplo, vemos que les gusta que las iglesias estén llenas, porque pues entre más llena esté la iglesia de ellos, pues más dinero obtienen, ¿no? De ofrendas o diezmos o como ellos le llaman ahorita. Sí. Y entendemos que lo único que hacen es que distorsionan la doctrina del Señor Jesucristo y por conveniencia nada más. Así es. Gracias, hermana. Miren, no se les iba a eximir. Ellos no se iban a escapar para nada del castigo de sus pretensiones de ser profetas. Dice la Escritura que son sentenciados a ser excluidos de todos los privilegios de la comunidad de Israel. Se les iba a excluir. Pues ellos ya habían perdido el derecho a todos estos privilegios. Esto lo refiere precisamente el versículo 9, cuando dice, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Estas son palabras de Dios a través del profeta. Su insensatez se manifestará tan claramente
que nunca volverán a ser consultados ni asistirán a los servicios religiosos de la congregación de Israel. No volverán a la tierra de Israel, para nada. Después del destierro, ellos no van a volver, sino que van a morir ahí, en el cautiverio. Con respecto a la frase que dice el versículo 9, en su segunda parte, que dice, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Algunos estudiosos lo han tomado esto en el sentido de que no serían hallados en la lista de los piadosos al venidero reino de bendición. Otros creen que significa la excomunión de la congregación de Israel, mientras otros consideran que sus nombres de estos falsos profetas habrían de ser borrados de los registros familiares y tribales. Esta idea se originó del registro que se llevaba de los ciudadanos de una localidad, según como lo describe el Antiguo Testamento. Lo vemos ahí en Éxodo 32, vemos en Esdras 2:62 y también en Isaías 4:3. El pasaje de Esdras muestra para qué se usaban estos registros. Esto es en cumplimiento, hermanos, literal de esta amenaza. Vamos a preguntas. Aparte de en Jerusalén, ¿dónde más había también falsos profetas, hermana Isabel? ¿Falsos profetas? Aparte de Jerusalén, ¿dónde más había? Lilian, levantarse la mano. Jerusalén, Babilonia. Y en Babilonia. Y es correcto, sí, hija, gracias. Entre los cautivos de Babilonia. Ahora, ¿qué órdenes recibe Ezequiel? Porque vimos que recibe órdenes. ¿Qué órdenes recibe? ¿Qué tiene que hacer contra estos falsos profetas? Profetizar contra ellos. Profetizar contra los que profetizan. Así es, hermano Martín, gracias. Hermanos que están ahí conectados, vienen más preguntas, mire. Y esta está fácil porque ustedes tienen la Biblia a la mano. ¿Qué dice el versículo 6 en su segunda parte? Hermana Cecilia. Cecilia. Ah, está ahí. Pensé que estaba acá. Hermana Ceci, ¿me escucha? Yo le ayudo. Adelante. Pues que Dios no los había enviado. Que Jehová no los envió. Gracias, hermana Rubí. Pero sí la escuché, pero no podía prender mi micrófono. No se preocupe, hermana. Mire, está la siguiente pregunta. Fíjese, ¿qué castigo menciona el versículo 9 para los falsos profetas? Ahí en su Biblia usted lo puede ver. No, es que no sé, ¿están viendo qué capítulo de Ezequiel? El capítulo 13, hermana. ¿13? 13. Ahí en el versículo 9, vea qué castigo menciona este versículo para los falsos profetas. A que no estarán en la congregación de su pueblo, ni estarán inscritos en el libro de la casa de Israel. Así es, Y hermana. la tierra de Israel volverán y pues sabrán que... Gracias, hermana. Gracias, hermanas. Es cierto. Ahora, vamos a continuar. Mire, vamos a los versículos del 10 al 16. Hermana Janet, ¿me escuchas? Sí. ¿Me puedes apoyar ahí leyendo? En el capítulo 13, versículos del 10 al 16. Sí. Por favor. Ay, se me perdió. 10, 13 al 16, ¿verdad? Es el capítulo 13, Ay, perdón, 13. versículos del 10 al 16. Sí,
Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, ¿no os dirán dónde está la embarradura con la que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá. Y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Gracias, hermana. Vemos aquí cómo el pueblo era engañado por estos falsos profetas. Estos aduladores los seducían diciendo paz, no habiendo paz. Y ellos prometían paz, que iba a haber paz. Les decían a los idólatras y a otros pecadores que no había daño ni peligro en el camino que seguían, que todo estaba bien, que no era cierto lo que decía el profeta Ezequiel. Y de esta forma, ¿qué hacían? Extraviaban al pueblo de Dios. Notemos la palabra, dice, la palabra mi pueblo se repite 6 veces en este capítulo 13. Dios, a pesar de todos los castigos que trae al pueblo de Israel, sigue considerándolo su pueblo. Proclamar paz al no haber paz es como edificar sobre arena. Por mucho que se revoque y se cubra con estuco la pared, al no tener fundamento sólido, cimientos sólidos, no podrá resistir el embate de los elementos que Dios va a enviar contra ella. El versículo 11 dice literalmente, vamos a decirle a nuestro hermano Roberto que lo lea. Hermano Roberto, ¿me escuchas? Sí, hermano, ¿qué versículo? El versículo 11, únicamente, hermano. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Gracias, mi hermano. En la versión que tengo aquí dice, di a los que revocan con estuco blanco que se caerá, habrá un aguacero torrencial, y vosotras piedras de granizo caeréis, y un viento violento estallará. Vemos también, hermanos, que pronto van a ser desengañados. Todos estos que han sido engañados por los falsos profetas van a ser desengañados por el juicio de Dios, del que podemos nosotros como cristianos, hoy en día, los que estamos aquí y los que nos escuchan, estar seguros, hermanos, estar seguros del juicio de Dios, que es conforme a verdad. El ataque que el ejército caldeo llevará a cabo contra Judá y el asedio que pondrá contra Israel van a ser usados como un aguacero torrencial. Van a ser de esa manera, como un aguacero torrencial. La furia de Nabucodonosor y de sus príncipes o generales, que estaban tan ofendidos, ellos se sentían ofendidos por la traición de Sedequías. Esto hizo que la invasión fuera de veras una cosa terrible, porque arrasaron, pero eso no era nada. Si esto era terrible, eso no era nada en comparación con el desagrado de Dios. En los versículos del 17 al 23
Hermana Rubí, ¿me puedes apoyar? Versículos del 17 al 23. ¿Me escuchas? Si quieres, yo te ayudo. Sí, ya está ahí. Del 17 al 23 Voy. del capítulo 13. Ese. Ay, pues es que se me fue. Sí. Del 17 me dijiste. Del 17 al 23. Dice la palabra de Dios. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración. Profetiza contra ellas y di, así dice el Señor Dios, hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar vidas. ¿Cazarán las vidas de mi pueblo y perseverarán sus vidas? Ustedes me han profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo estoy contra sus cintas mágicas con las que allí cazan vidas como aves. Las arrancaré de sus brazos y dejaré ir las vidas que cazan como aves. También rasgaré sus velos y libraré a mi pueblo de sus manos y no serán más presa en sus manos. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Porque ustedes han entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido, y han fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino a fin de perseverar su vida. Por tanto, no verán más visiones falsas ni practicarán más la adivinación, y liberaré a mi pueblo de sus manos. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Amén. Gracias, hermana. Así como Dios ha prometido, hermanos, que cuando derrame su espíritu sobre su pueblo, tanto sus hijos como sus hijas profetizarán. Y así también el diablo. Cuando actúa como espíritu de mentira y falsedad, está en boca no solo de los falsos profetas, sino también en la boca de las falsas profetisas. Dice, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Estaban hablando por cuenta propia. Dios no les había hablado a ellas, no les había comisionado, no les había mandado decir nada. Esto era cosa de ellas nada más. Estas mujeres pretendían tener el don de profecía y están en la misma línea de los hombres contra los que ha tenido que profetizar Ezequiel. Se describe aquí el pecado de estas mujeres, de estas falsas profetisas. Decían deliberadamente mentiras a todos aquellos que los consultaban y que venían a ellas para recibir consejos y que les leyesen la fortuna, para embaucar con ritos mágicos a quienes venían a consultarles. Dice el versículo 18, que les ataban cintas, les sacaban unas vendas, se las ataban en el antebrazo y que les ponían un velo en la cabeza para todas las edades. Las dos últimas frases que vienen del versículo 18, ahí se detallan en el versículo 19, cuando dice, estas profetisas pecaban directamente contra Dios y contra el prójimo. Veamos, pecaban contra Dios. Contra Dios, dice el versículo 19, vosotros me habéis deshonrado ante mi pueblo, dice Dios. Ahí estaban pecando contra Él. Contra el prójimo, los que iban a consultar a estas mujeres les pagaban, pero les pagaban en especie. Les daban por puñados de cebada y por pedazos de pan, dicen los versículos 18 y 19. De esa manera les pagaban. De esta manera, ellas se mantenían a sí mismas, cazaban las vidas ajenas. Esta es una sencilla explicación de las frases del versículo 19, hermanos. Cuando dice, matando a las personas
que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir. ¿Qué quiere decir con esto? Ya que predecían muerte a los justos y prometían vida a los impíos. Dios sabemos que se manifiesta contra los métodos que van en contra de su doctrina. Y Dios se manifiesta contra los métodos de estas falsas profetisas que usan ese método para engañar y cazar a las personas. El versículo 23 que acaba de leer nuestra hermana Rubí habla acerca de que Dios abolirá la profesión de que ellas han ejercido. Dice, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. A las personas que ellas ataban con vendas y que cubrían con velos para asegurarles protección y asegurarles buena suerte, dice la Escritura que Dios las va a desatar y les va a dar verdadera libertad. ¿Qué dice el versículo 20, hermana Sofi? Dice, aquí, bueno, dice, por tanto así ha dicho Jehová, el Señor, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con los que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré y vuestras manos y soltaré para que vuelvan como aves del alma que cazáis. Aquí podemos ver cómo Dios, pues él está molesto por todo lo que hicieron de ponerles esas vendas y todo. Entonces aquí dice que Él las librará, Él las desatará, las quitará para que ellas vuelvan a ser otra vez como aves, que no estén atadas, no estén sujetas, porque aquí podemos ver que ellas las tenían así para como su propiedad de ellos. Las tenían cautivas. Y lo único que les daban era alimento de cebada, o sea, cosas para alimentarlas, pero las tenían cautivas, las tenían apartadas. Por eso Dios está prometiendo esto, dice, y así termina, así termina diciendo precisamente el versículo 20. Dice, yo las libraré de vuestras manos y las soltaré. ¿Para qué? Para que vuelen como aves las almas que ustedes cazan al vuelo. Eso, de esa manera termina. Ahora, vamos a pasar a preguntas. ¿Cuántas veces se repite la palabra mi pueblo en este capítulo 13? 6 veces. Así es, hermano, gracias. La siguiente pregunta es, para que vayamos teniendo una idea y podamos nosotros explicarlo posteriormente, ¿con qué compara Dios el ataque de Nabucodonosor contra Judá? Nuestros hermanos que están conectados, si me escuchan, ¿con qué compara Dios el ataque de Nabucodonosor contra Judá? Una furia. Con un aguacero torrencial. Es lo que dice la literatura. Ahora, ¿cómo le llama Dios a Ezequiel cuando le dice que vaya contra las profetisas? Él le habla a él de una manera. ¿Cómo se refiere a él? Hijo de hombre. Hijo de hombres. Así es, Lilian. Gracias. Ahora, vamos a continuar, a darle seguimiento. Vamos a los capítulos del 14 al 16. Estos son los capítulos. Vamos a hacer un resumen de sus capítulos. Miren, en el capítulo 14, yo les sugiero que vayan tomando nota porque vamos a ir hablando de esto. El capítulo 14 está dividido en 2 secciones principales. En 2. Profecía contra la idolatría de los ancianos y la certeza de la destrucción de Jerusalén. Esas son las 2 partes. Ambas secciones se iniciaron con la frase, y vino a mí palabra del Señor diciendo. Veremos, los hermanos, que en este capítulo el Señor continuó bosquejando el motivo por el cual
Él juzgó a la ciudad de Jerusalén de la manera en que lo hizo. Y lo importante, hermanos, será comprobar que los principios que se expusieron, que vamos a ver, que vamos a estar viendo en este capítulo 14, estos principios están operativos también en la actualidad para todos nosotros. Porque Dios aún juzga a las naciones. Ezequiel llamó a los ancianos de Israel a que se arrepintieran. ¿Recuerdan estos ancianos que vimos cuando dice que Ezequiel descubrió una habitación secreta donde se reunían 70 ancianos y adoraban a imágenes abominables, de animales? Entonces, él llamó a los ancianos de Israel a que se arrepintieran. Nosotros podemos observar que por toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento, hermanos, es el mensaje de Dios para su propio pueblo. Es decir, para aquellos que profesan, aquellos que dicen pertenecerle a Dios. Así que el mensaje de Ezequiel aquí sería: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Al parecer, estos ancianos mostraron una apariencia de piedad y fingieron que ellos estaban dispuestos a escuchar al profeta. Era cierto que ellos no habían hecho ídolos, pero el Señor dijo: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ellos no hicieron los ídolos, no, pero tenían esos ídolos. Ellos adoraban a esos ídolos. Ahora, recordemos en la Escritura, Sansón también era un hombre que fingía ser un hombre de Dios. Y el Espíritu de Dios vino algunas veces sobre él. El Espíritu Santo, y no su cabello, fue el secreto de su poder, de su fuerza. Pero llegó un día que pretendió luchar por su propia cuenta, dejando de depender de Dios, y fracasó, porque no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Había continuado jugando con el pecado y al mismo tiempo queriendo ser un hombre de Dios. ¿Cuántas personas conocemos que profesan ser cristianas hoy en día y están jugando con el pecado día con día? Están jugando con el pecado y piensan que pueden salirse con la suya. Hermanos, nadie puede evitar las consecuencias del pecado. Esas no se pueden evitar. El castigo para el pecado es inevitable. Muchos cumplen con las formalidades y con los compromisos que se echan con la iglesia, que exige el cristianismo. Y mantienen una fachada falsa. Pero realmente tienen ídolos en sus corazones. Algunos, su ídolo, pues en el caso de una mujer, es su esposo. En el caso de un hombre, es su esposa. O es un hijo. O es el trabajo. O es el dinero. El poder. Entonces, tienen ídolos en sus corazones. En el orden de prioridades, Dios, ¿qué lugar ocupa? Entonces, el Señor le dijo a Ezequiel que estos hombres eran falsos. Fingieron querer escuchar sus mensajes, pero no le prestaron atención en lo absoluto. Acudieron al llamado, se presentaron. Fingieron que lo escucharon, pero no lo escucharon. En cuanto el profeta les dio la espalda, lo empezaron a criticar. Y el mensaje divino continuó en el versículo 4. Dios les dijo que juzgaría a estos hombres en este pasaje. Dios estaba hablando, y le estaba hablando a los líderes espirituales del pueblo. Era una situación trágica,
¿Por qué? Porque Dios iba a juzgarlos. Dios siempre juzga a la doctrina falsa. Siempre. Tarde o temprano es juzgada. Cuando en una iglesia cristiana una persona abandona la verdad, es cierto, Dios lo va a juzgar. Dios lo juzgará. Cuando los profetas falsos estaban aún corriendo la voz de que Dios se apersonaría, fíjese, se apersonaría en Jerusalén, librándola de la destrucción. Porque decían, era su ciudad y la amaba. Y porque había dicho que su mirada estaba sobre ella. Esto era cierto. Pero no podían tomar esto para mentirle al pueblo. Podían citar muchos pasajes de las Sagradas Escrituras al respecto de eso. Lo mismo que pasa que hoy en día es posible citar uno o dos pasajes aislados de la Biblia para apoyar una falsa doctrina. Es lo mismo que pasa actualmente. Y estos falsos profetas, hermanos, estaban causando tanto daño y estaban desviando a mucha parte del pueblo. Sabemos que después habla la literatura de que queda un remanente, pero la mayor parte estaban siendo desviados. Ezequiel ha predicho una y otra vez en nombre de Dios la completa ruina de Jerusalén. Pero parece ser que le cuesta resignarse a esto. Aquí en este breve capítulo, Dios muestra que era indispensable que Jerusalén fuera destruido. Era necesario. De la misma manera que los sarmientos muertos y secos de una vid deberían ser cortados y echados al fuego. Aquí el símil es muy elegante, hermanos, pero la explicación del símil, esta sí es muy, muy aterradora. Este capítulo es la parábola de la vid, precisamente, la vid que no producirá fruto. La vid es en la Biblia una de las figuras de la nación de Israel. Allá en Isaías 5, la vid fue presentada ante nosotros como la nación de Israel. Veamos el mensaje que recibió el profeta en los versículos 2 al 4 de este capítulo. Hermano Samael, ¿me escuchas? Hermano Samael. Sí, hermano, lo escucho. Hermanito, buenas noches. De favor, mira, dale lectura en el capítulo 15 de Ezequiel, los versículos del 2 al 4. Ezequiel del 2 al 4. Ezequiel 15, del 2 al 4. Ok, dice: Hijo de hombre, ¿en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama de árbol que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar alguna vasija? Y en el fuego se ha puesto para consumirla, y el fuego ha consumido los dos extremos. También en la parte de en medio ha sido quemada. ¿Es aún útil para algo? Gracias, hermano. Y creo que la leí en otra traducción. Sí, no te preocupes, está bien. Gracias, hermano Samuel. Hermanos, el Señor Jesús usó también la vid como una figura de los creyentes allá en Juan 15. Él dijo que Israel ya no sería una vid. Cuando Él se presentó a sí mismo, diciendo: yo soy la vid verdadera.
El pueblo de Israel no estaba produciendo fruto y Dios dijo, no me queda otra cosa por hacer que permitir que Jerusalén sea quemada. Esta fue la razón por la que Él dejó que ocurriera. Se suponía que aquel pueblo iba a representar a Dios, a dar testimonio de Él, pero no lo hicieron. Precisamente por eso permitió esto. El capítulo 16, ahí Dios muestra al profeta y ordena a este que lo muestre al pueblo, que no le infligirá otro castigo, sino el que sus pecados se merecen. No va a haber otro castigo más que el que se merece por sus pecados. En el capítulo anterior había comparado a Jerusalén con una vid inútil. Y en este capítulo 16 lo compara con una mujer adúltera, la cual en justicia debería de ser abandonada. Este capítulo contiene precisamente una parábola de una bebé abandonada que Dios encuentra. La cría y la toma como esposa. ¿Qué simboliza esto? Simboliza su relación con el pueblo de Israel. El capítulo detalla la infidelidad de Israel hacia Dios. Cuando relata en esta parábola de la bebé, cuando ya se hace mujer, esta mujer se dice que se hace una mujer fuerte y hermosa, pero que se vuelve una mujer perversa, pecadora, adúltera. El capítulo detalla todo esto, hermanos. Entonces, la alegoría comienza con Israel como una bebé, fíjese, nacida en circunstancias totalmente despreciables, dice, abandonada y sucia en el campo. Dice que Dios pasa junto a ella, la rescata de su estado de abandono y la cuida, dándole vida y dándole provisión y un pacto de matrimonio. Con los dones y la protección de Dios, la mujer crece para ser hermosa y fuerte, como les decía. Pero en lugar de ser fiel, esas bendiciones las usa para entregarse a otros dioses y cometer actos de idolatría y perversidad. Debido a esto, debido a su deslealtad, Dios castiga a la mujer, dejándola en un estado de vergüenza y de deshonra. Comparando esto con el juicio que Israel enfrentará por todos sus pecados, como el sacrificio de niños a dioses falsos. Pero hay una promesa de restauración. A pesar de todo, hermanos, Dios recuerda su pacto original con ella y promete un pacto eterno, extendiendo de esta manera su misericordia y su perdón. El perdón de Dios no borra el recuerdo del pecado, sino que trae una vergüenza que en lugar de destruir, esta vergüenza, en lugar de que destruya, sirve como un recordatorio humilde para no volver a pecar. Es un recordatorio humilde de su gracia para nunca volver a pecar de la misma manera. Al final del capítulo, Dios ofrece una restauración, pero una restauración completa, prometiendo que Israel, la mujer, será perdonada y volverá a su favor, recibiendo un futuro nuevo y una relación renovada con Él. Vamos ahora a preguntas. ¿En cuántas secciones está dividido el capítulo 14, hermanos? En dos secciones. Gracias, hermana.
Hermanos que están conectados, si quieren contestar, levanten la mano para darles espacio. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas dos secciones? Adelante, Lilian. A ver, Momento, espera. Adelante, Lilian, dime. ¿Sí? ¿No? Bueno, a ver. Rubí, adelante, hermana. de la profecía y de la idolatría. Ajá, exacto. Gracias, hermana. Y una es profecía contra la idolatría de los ancianos. Y la otra es la certeza de la destrucción de Israel. Sí, la destrucción. Gracias, hermana. Bueno, otra pregunta. ¿Con qué frase inicia? Cuando él empieza a profetizar, ¿con qué frase inicia? Vino mi palabra de Jehová. Vino a mí palabra del Señor. ¿Qué parábola refiere el capítulo 15? Hermanos que están ahí conectados, ahí tienen en su Biblia a la mano. ¿Qué parábola? La parábola de la vid. Gracias, hermana. ¿Qué representa la vid? ¿Qué representa la vid? A Israel. La nación de Israel. Gracias, mi hermano. ¿De qué parábola nos habla el capítulo 16, hermanos? De una bebé, exactamente. ¿Perdón? El adulterio le quiere leer. Así es. Pero, ¿qué dice el relato acerca de la bebé cuando se hace mujer? ¿Cómo es ella? Como prostituta. Pecadora y desleal. Pecadora. Adúltera. Gracias, hermanos. La última pregunta. A pesar de todo, ¿qué promesa hay de Dios? La restauración. Restauración. Gracias, hermana. Vamos a continuar. Capítulo 17. Hermanos, Ezequiel 17, ¿sabe qué? Nos narra la parábola. Fíjense, tomemos nota de esto. Narra la parábola de las dos águilas y la vid, que explica el juicio de Dios. ¿Sobre quién? Sobre el rey Sedequías y el pueblo de Judá por su infidelidad y traición a Babilonia. La profecía contiene dos partes. La primera parte es la parábola de las dos águilas. Estas dos águilas, ¿qué representan? Representan, una águila representa a Babilonia y la otra representa a Egipto. Y la vid simboliza el reino de Judá y a su rey. El rey de Judá, al no honrar el juramento que le había hecho a Babilonia, busca una alianza con Egipto. Sabemos que el rey de Judá de quien estamos hablando es Sedequías. Él no respetó el juramento que había hecho a Babilonia. Entonces busca una alianza con Egipto, que es la segunda águila. Dios promete que la traición de Sedequías va a traer un juicio, pero un juicio severo, llevando a su perdición y la dispersación de su pueblo. Lo que se cumple, ¿saben cuándo? Cuando Nabucodonosor lo lleva prisionero a Babilonia. La segunda parte es la promesa del futuro. Después de la destrucción, Dios anuncia que tomará una rama del alto cedro, o sea, de la casa de Israel, y que la va a plantar en un lugar eminente. Esta rama, a que se refiere, es un vástago tierno que se va a convertir en un cedro magnífico. Esta es una clara referencia, hermanos, al Mesías, a Jesús y a un futuro reino pacífico y justo.
según lo interpretan las traducciones y los comentarios bíblicos. Este futuro reino será un lugar donde todas las naciones encontrarán refugio, cumpliendo las promesas de un reinado justo y duradero de un descendiente de David. Dios se encargará entonces de mostrar a todas las naciones que Él es soberano, derribando a los altivos y exaltando a los humildes. El capítulo 18 explica que cada persona es personalmente responsable de sus propios pecados y no puede culpar a sus padres por sus acciones. La persona que peque, esa morirá, no su descendencia. Allí Dios pone fin al dicho popular que culpaba a las generaciones pasadas de los sufrimientos actuales. Las malas acciones de los padres pueden tener consecuencias, pero los hijos no son castigados por la culpa ajena, a menos que hayan participado en ese pecado. Una persona justa es aquella que practica la justicia y la rectitud, evitando la idolatría siempre. Si un malvado se arrepiente y vive justamente, ciertamente vivirá y no morirá. Si un justo se aparta de sus caminos y comete injusticias, todas esas obras que haya hecho, sus buenas obras, no van a ser recordadas y va a morir por su pecado. Dios no se complace, por supuesto, con la muerte de nadie, con la muerte del malvado, sino que desea que se arrepientan, que todos nos arrepintamos y que vivamos. La salvación, hermanos, es un asunto personal. Y la esperanza está, ¿en dónde? En el arrepentimiento y en el cambio presente, el cambio que se va manifestando cada día en uno mismo. Entonces, hoy hemos visto, hermanos, en este libro de Ezequiel, estos capítulos del 13 al 18. Hay espacio para comentarios. De aquí ya no voy a hacer preguntas directamente, sino que hay espacios para comentarios. Adelante, mi hermano Ricardo, bienvenido. Gracias, hermanito. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Los conectados, gracias. Bueno, gracias a Dios ya llegué, había mucho tráfico, pero gracias a Dios ya estamos aquí, hermano. Bueno, no tuve la oportunidad, el placer de escuchar desde el 13, hermano, pero de todos estos capítulos que son importantes, uno me marcó, que es el 18, hermano. Sí. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Y hermano, aquí, junto con otros versículos, desmiente la teoría, la ley humana, que el pecado original. No hay tal. Cargan el pecado, ¿no? Sí, los padres de las generaciones. Y aquí Dios claramente lo dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Así es, hermano. En este capítulo 18, hermano, relata la historia de, por ejemplo, de un hombre que es sumamente pecador, no obedece a los mandatos de Dios. Bueno, más bien, primero si no se obedece y él se salvará así. Luego tiene un hijo que es todo lo contrario, dice: ¿se salvará él? No. Y este hijo que es malo engendra otro hijo que sí es bueno, y así, ¿no? Y entonces lo interesante, hermano, es que aquí vemos, claro, que Dios es de justicia, hermano. Dios no tolera el pecado. Pero el deseo de Dios, hermano, es que el impío caiga, que se vaya al castigo eterno. Claro que no. No, de ninguna manera. O sea, aquí lo dice. Dice Ezequiel 18:21, más el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo, así es, ¿verdad? No morirá, hermano. Entonces,
rápidamente en el capítulo 33, dice, en el versículo 11 dice, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiere. Ahí vemos el Dios misericordioso, hermano. Y la clave es arrepentirnos, por supuesto. Pero una cosa, hermano, que quede bien claro, una cosa es que Dios, en su corazón, Él tiene el deseo que el impío no caiga. Y otra cosa muy diferente, hermano, es de que las personas obedezcan o no obedezcan el Evangelio. Obedezcan o no obedezcan a Dios. Eso ya, y bien lo dijo usted, hermano, la salvación es personal. Personal. Yo no voy a dar cuenta por ustedes, por mi familia, ni ustedes van a dar cuenta de mí. Cada uno vamos a rendirle cuentas en el tribunal del Señor. Entonces, hermano, pues aquí vemos la gran misericordia que nuevamente tiene el Señor hacia su pueblo. Aquí en este caso en Israel, ahora el nuevo pueblo del Señor es judíos con gentiles, la iglesia del Señor. Entonces este es un texto, uno de los textos claves o capítulos claves, hermano, el alma que pecare, esa morirá. Y aquí desmiente todo evangelio diferente al que se predicó con el Señor. Así es, hermano. Gracias, hermano, que Dios lo siga bendiciendo. Lo poco que oí me gustó mucho y que Dios lo siga utilizando como un buen instrumento. A Dios sea la gloria, hermano. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto o alguna duda que haya quedado? Adelante, Lilian. Yo vi mucho en estos capítulos de los falsos profetas. Y me hizo recordar mucho sobre, ahorita existen falsos maestros, tal vez, por ejemplo, en la escuela no enseñan lo que de verdad es todo eso de la evolución o ese tipo de cosas también cuentan como falsos profetas, ¿no? Falsa enseñanza más que nada. Gracias, Lilian. Hermanos, ¿alguien más tiene algún comentario? Nuestros hermanos que están ahí conectados, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Yo de mi parte no, nada más pues agradecerte tu estudio, papi. La verdad es que son capítulos muy interesantes, pues que nos queda claro, ¿no? Cómo el Señor pues, nos advierte acerca del pecado, de que el pecado es muerte, pero también nos dice pues que hay la esperanza de ser restaurados. Gracias a Dios. Gracias. Adelante, hermano Martín. Principalmente agradecerle, hermano, y uno que fue leyendo capítulo por capítulo se nota la escritura, ¿no? de Ezequiel tan complicada. Sí es el Espíritu Santo hablando a través de usted, hermano, para poder explicárnoslo de forma clara y entendible, ¿no? Principalmente le agradezco mucho eso. Vuelvo y repito, es la primera vez que yo leo Ezequiel y una lectura rápida así, pues sí es un poco complicado, ¿no? Pero con su explicación ayuda bastante. Yo me quedo con los primeros capítulos, esa parte en la que se decía el castigo, ¿no? A un falso profeta. Muchas veces, creo que lo dije la semana pasada, estamos acostumbrados solamente a escuchar lo que nos gusta o lo que queremos. Y no solamente hablo por cuestiones de la iglesia, sino que inclusive cuando un familiar, cuando un hermano, cuando alguien nos llega a decir algo que no nos gusta, lo tomamos a mal, lo tomamos como un ataque, lo tomamos como un problema, o inclusive nosotros lo hacemos así, cuando realmente pues es, si es realmente para construir y para crecer, pues tenemos que tomarlo como eso, ¿no? Para crecimiento personal y espiritual. Es una exhortación dada ya sea con amor o sin amor, pero es una exhortación al final del día, ya sea cualquier hermano hablando en una plática normal o en una prédica,
Y lo asemejo mucho, ¿no?, a eso, porque los falsos profetas era lo que hacían. O sea, tan solo por ganarse un pan, por ganarse una moneda, profetizaban lo que queríamos escuchar. Y eso de nada le sirvió al pueblo. Y pasa lo mismo hoy en día, porque a mí de nada me sirve palabras bonitas si no me ayudan a un crecimiento espiritual y mucho menos acercarme con Dios, ¿no? Me quedo con esa enseñanza, hermano. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias a Dios, hermano. Adelante. Tampoco podemos hacernos unas preguntas de nosotros como cristianos, si somos honestos con nosotros mismos al evaluar nuestra propia relación con Dios, o podemos ser como esos sarmientos que no dan fruto. Sí. Pues eso. Entonces, evaluar si realmente, como en ese tiempo, porque los seres humanos no cambiamos, no seguimos siendo igual con todas nuestras imperfecciones, pecados y toda nuestra naturaleza pecaminosa hace que estemos haciendo todas esas cosas. Pero la vida como ya de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si realmente nosotros evaluarnos y saber, o estamos ignorando deliberadamente las señales que Dios nos pone. Aquí vemos en la palabra, dice arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero vemos muchas personas que no, siguen con lo mismo, ¿no? Pensando que va a durar para siempre, o que por la gracia van a ser salvos, o que aunque hagan una vida desordenada, que a Dios no le agrada, una vida de pecado, se va a llegar allá con Dios, cuando Dios no es así la palabra. Y lo vemos en todos estos libros. Entonces, a veces yo creo que eso es lo que tenemos que ver. No fijarnos tanto en pequeñeces, y sí ver nuestra conducta como realmente como cristianos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque podemos fijarnos en muchas cosas, pero es lo correcto, es lo que a Dios le agrada. Entonces sí, evaluar, ver en cada uno de nosotros si realmente es eso. Vemos Dios nos tiene misericordia, y por su misericordia es que, por ejemplo, tenemos nosotros las cosas, no porque las merezcamos o porque somos buenos, no, somos obedientes, a lo mejor somos cristianos que nos esforzamos por obedecer, aún así con todas nuestras cosas y faltas y todo lo que podamos tener imperfectos. Dios no se está fijando en esas cosas, en cosas pequeñas, no. Dios se está fijando en tu obediencia, en el amor que le tienes realmente, en que dejes de idolatrar, dejar nuestra idolatría. A veces vemos que nuestro propio cuerpo es nuestra idolatría, es idólatra. Nuestro ídolo. Porque lo preferimos, es nuestro cuerpo ídolo, perdón, porque lo preferimos antes que otras cosas. Lo preferimos, ¿no? ¿Y dónde está cuando dice, toma tu cruz y sígueme? O tienes que tu carne que someterla. A veces eso no hacemos, seguimos con lo mismo, ¿no? Como si Dios fuera un chiste, o como si Dios no valiera nada, o como si las cosas de Dios no importaran, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo obviamente les decían a los falsos profetas lo que ellos querían escuchar, y pues con un pedazo de pan se callaban o decían lo que ellos querían. Ahora pues muchos vemos en muchas denominaciones que se les paga dinero, ¿no? Para que diga lo que quiera oír el pueblo de Dios. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Porque pues si no siguen la doctrina cristiana, obviamente no es el pueblo de Dios. Entonces, pues yo creo que sí tenemos que estar pensando, ¿no?, en todo esto, porque pues esto va a llegar un día a su fin, no siempre. Así o sea, es, que hermano. nos moramos antes o venga el Señor, pero cualquiera de esas cosas. Así es, hermano. Muchas Ese gracias. es mi punto de vista personal. Muchas gracias. Sí, mire, una vez leí algo que comparaban, decía, a veces estamos tan acostumbrados a proferir con nuestra boca la palabra de Dios. A veces estamos tan acostumbrados a hablar de Dios,
que es como cuando estamos tan acostumbrados a respirar. O sea, no lo valoramos. Es algo se nos hace algo tan natural de hablar de Dios. Entonces no valoramos ni le damos la importancia real. Y es como cuando no podemos respirar. Ahí valoramos el aire. Valoramos el respirar. Y lo comparo yo con Lucas 16, el 19 al 31, que es habla del rico y Lázaro. Ya no va a haber oportunidad después. Entonces, vas a querer a Dios en ese momento, pero ya tuviste tu oportunidad. Lo desechaste. Estuviste dentro del camino, pero jugabas con el pecado, como estaba diciendo aquí en el estudio. Jugabas con el pecado todos los días y fingías ser un hombre de Dios. Pero estabas jugando con el pecado todos los días. Y cuando llega ese momento, como lo relata el rico y Lázaro, después, ya cuando murió, quería tener la oportunidad, porque se dio cuenta de que no quiero que me pase, que le pase a mis seres queridos lo mismo que me pasó a mí, que por mi negligencia y por mi insensatez me perdí. Dame la oportunidad, decía, de ir a avisarles a ellos para que no se pierdan y no les pase lo mismo que a mí, pero ya no va a haber oportunidad. Y como dice, si no le creyeron a Moisés y a Elías, es uno de los profetas, no les creyeron a ellos, ¿tú crees que te van a creer a ti? Yo no sé si a muchos de ustedes les ha pasado, y a mí me pasó. Cuando yo me inicié como cristiano, una de las palabras que yo recibí por parte de un hermano mío, no uno, sino dos, de sangre, me dijeron, ay, Omar, más tardas en eso que en caer, ya te veré. Yo no sé si a ustedes les dijeron eso, pero a mí me lo dijeron, y 2 veces. Todos sabemos cómo eres. ¿Para qué le juegas al buenito? Pues si tú no eres bueno, ¿cuándo has sido bueno? Todo ese tipo de cosas, yo creo que a todos nos pasa. Entonces, dice uno, bueno, vale más ahorita y no tentar mi suerte. Porque, pues el pecado, nadie puede decir que el pecado no le sabe bien. Cuando está uno en el mundo, el pecado te sabe bien. Todo te está todo dar. Se disfruta, se goza, es un placer. Pero cuando llegas al cristianismo y te empiezas a dar cuenta, luego dices, ¿cómo va a ser mi vida ahora? No me imagino cómo va a ser mi vida. Si yo me convierto en cristiano, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Por eso muchos tienen miedo de bautizarse, porque dicen, no, es que tengo miedo de fallarle a Dios. Haces bien con tener miedo de fallarle a Dios. Pero créeme que todos los cristianos y cristianas que tú conoces, todos hemos tenido miedo antes de dar ese paso de bautizarnos, porque sabemos que es un compromiso, no con nadie, con Dios, es un compromiso con Él. Pero lo bonito de todo es que uno está dispuesto, ¿no? Y la vida cristiana es hermosa. Yo les agradezco a mis hermanos que han agendado apartar este tiempo para este estudio, este alimento espiritual que Dios ha tenido reservado para nosotros en este día. Les doy las gracias a todos mis hermanos, a nuestros hermanos que están aquí presentes, y a los hermanos que se han conectado. Vamos a dar por terminado el estudio, si ya no hay preguntas ni comentarios. Entonces, vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto, ¿está por ahí todavía? Su hermano Roberto. Sí.
hermanito, acompáñenos una oración, hermano, para dar por terminado este estudio. Claro que sí, hermano. Vamos a orar, hermanos, para finalizar el estudio. Como nos ha enseñado el hermano Ricardo, de forma reverente, vamos a hacer una oración. Adorado Padre, Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta noche que nos has permitido aprender más de tu palabra, Señor, y seguir caminando en tu fe, Señor, en tu amor, en el conocimiento de tu sabiduría, Señor. Y te agradecemos que este estudio nos está ayudando, Padre, y que nos está permitiendo conocerte más, Señor, y que nos va a ayudar, Padre, para no cometer errores que se cometieron hace muchos años, Señor, y que tenemos la oportunidad, Padre, de aprender de estos errores, y te pedimos que nos ayudes en este pequeño tramo del libro del profeta Ezequiel, que nos ayudes a asimilar todo esto que aprendimos el día de hoy, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, Señor, dar fruto de este conocimiento, Señor. Te pedimos en oración por todas las familias aquí representadas, Señor, y que podamos ser de ayuda para otros, Padre, para sobre todo aquellos que no te conocen, Señor. Pon en nuestro camino a todas las personas, Padre, que tú necesitas y que tú quieres salvar, Señor. Y ayúdanos, Padre, a hacer buenos testimonios de tu palabra, de tu amor, de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, gracias, te reiteramos este amor que tenemos hacia tu palabra, Señor, y te lo pedimos de todo corazón, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches a todos. Un abrazo. Dios les bendiga. Ande. ¿Perdón? Oh, sí.